Centrales de esta emisión. Esta tarde, el análisis de los indicadores del programa materno-infantil y de manera especial del embarazo en la adolescencia centró la atención de los diputados de las comisiones de salud y deporte, así como de la atención a la niñez, a la juventud y la igualdad de derechos de la mujer. Las Tunas, Camagüey, Granma y Holguín son los territorios con los índices más elevados de embarazo en la adolescencia en Cuba, un tema que volvió a ser analizado por los diputados de dos comisiones parlamentarias, quienes demandaron una atención intersectorial a este problema de salud. Tenemos estratificados 50 municipios en el país que tienen tasas de fecundidad en la adolescencia por encima de 50.1, que es la tasa del país, o sea, hay 50 embarazos cada 1000 adolescentes en ese grupo de edad, y hay municipios, sobre todo en la región oriental, que tienen tasas por encima de 50, de 60 e incluso por encima de 90. De este fenómeno no está exento ninguna provincia. La única provincia que no tiene tasa de fecundidad en la adolescencia por encima de esta cifra es La Habana, pero ya municipios como San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo se acercan a esta cifra. En el primer trimestre del año, la Asamblea Nacional desarrolló una comprobación que arrojó que existen barreras en el acceso de las adolescentes a servicios reproductivos y la inequidad de género influye en las decisiones respecto al embarazo. Es deficitaria además la disponibilidad de métodos anticonceptivos en las farmacias, existe baja percepción de riesgo sobre prácticas sexuales sin protección y poca autonomía, sobre todo de las muchachas. La influencia de las inequidades de género impactan no solo en la decisión de los adolescentes de continuar el embarazo, sino también se aprecia que están interviniendo desde la iniciación sexual e incluso limitan la negociación en cuanto a la anticoncepción. Los diputados analizaron diversos factores que inciden en esta situación de manera particular en las zonas rurales del país. Hay temas que nosotros reconocemos, que tienen que ver con la organización de los servicios. Hemos tenido también problemas de aseguramiento, que no tuvimos ni siquiera en el periodo especial y que inciden en el programa. Nos ha impactado también en esta etapa el éxodo. Y hablo de éxodo no referido solo a la migración, que hay un número de profesionales, no solo médicos, sino enfermeras que también han estado, incluso de profesionales de experiencia, que han salido del sistema por múltiples razones. Y siempre digo que no es la mayoría, porque hay algunos que por diferentes causas se van, pero la mayoría, en el medio de la situación social que hoy vivimos, siguen respaldando la vida de los cubanos. Hay gestantes que por criterios familiares, por temores de la misma pareja, no buscan el acceso a estos centros de salud sexual y reproductiva, y entonces son gestantes que ocultan el embarazo muchas veces o que llevan a lo que muchos conocemos como los abortos clandestinos, ya sea por medios farmacológicos, por medios naturales o por medios mecánicos. ¿Por qué hemos llenado este país de hogares maternos y entonces ahora la gente no quiere ir al hogar materno? ¿Dónde está el trabajo, la influencia del trabajo social? ¿Cómo integramos el trabajo social a ese trabajo por la familia? Y todo eso tiene que ver con el embarazo en la adolescencia. Y el embarazo en la adolescencia tiene que ver con el bajo peso. Y el bajo peso tiene que ver con los niveles de mortalidad que estamos teniendo. Es decir, todo eso es una cadena. Pareciera una contradicción que en un país donde la dinámica demográfica impone estimular la fecundidad, se planteen medidas para evitar embarazos, por supuesto, de riesgos. Pero no se trata de metas ni de buscar más nacimientos a costa de la fecundidad adolescente, como defendió uno de los expertos cubanos en el tema. El tema de la fecundidad adolescente está presente de una manera disfuncional en el comportamiento sexual y reproductivo en Cuba. Y está presente en casi todas las provincias del país. Está presente en más de 90 municipios del país. Cuba tiene una tasa de fecundidad adolescente en el país del 50,6. Y como estamos hablando de fecundidad adolescente, estamos hablando tristemente en Cuba de niñas con 13, 14, 15, hasta 19 años embarazadas y pariendo. Y cuando estamos hablando de fecundidad adolescente, estamos hablando de un problema social. Que el embarazo en la adolescencia sea un problema social significa que todos los actores sociales de la nación deben intervenir en su solución. Los diputados refirieron el rol que deben asumir la escuela, los gobiernos locales, trabajadores sociales y personal de salud, así como las organizaciones de masas y el partido en los consejos populares. Y donde hay un municipio
que hay un hogar materno que no tenga las condiciones que no se cubren, no se puede estar estudiando científicamente porque no tiene ventilador el hogar materno, ni porque el televisor no se ve, ni porque no tiene la comida adecuada. Hay que entrarle al problema y depurar responsabilidades en el Consejo de Administración Municipal de por qué no se atiende diferenciadamente un sector como este. Hay un tema nutricional de base, el índice de bajo peso es alto y eso tiene que ver con nuestra con la situación socioeconómica que tenemos, económica, objetiva que tenemos. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Las dietas de las embarazadas se están cumpliendo en todos los territorios. Eso ha tenido dificultades, tiene dificultades. Más de 200 adolescentes en edad escolar se embarazaron en el último año en Cuba con incidencia en su escolarización. Quiero sugerir, por ejemplo, que se apruebe la actualización a la política de educación integral de la sexualidad. Realmente quedó un documento que muy amplio, muy bien, integra bien todos los señalamientos que salían y recomendaciones e investigaciones científicas. Quedó un excelente documento para ese programa. Pero no se aprobó, o sea, se tomó la determinación de parar la aplicación de la nueva resolución actualizada del Ministerio de Educación en cuanto a la educación de la sexualidad en todos los niveles de la escolarización. Y realmente este es un programa fundamental dentro de la política de educación integral de la sexualidad. Nosotros actualizamos la resolución ministerial 139, que en estos momentos está en estudio, en actualización, que atraviesa por un proceso de experimentación. No se puede implementar de manera urgente, ni mucho menos. Tenemos que experimentar, tenemos que evaluar, tenemos que hacer otras consultas hasta que su propia aprobación. Y el reglamento escolar sí está, recientemente se presentó al Consejo Técnico Asesor. Estamos ahora en un proceso de análisis y consulta con las organizaciones estudiantiles, ajustado a las exigencias del Código de la Familia y a las exigencias de la propia Constitución de la República. En el debate se resaltó la labor de las brigadistas sanitarias y la urgencia de incrementar el trabajo de prevención, promoción y educación para la salud sexual y reproductiva también en los medios de comunicación y en las redes sociales para transformar una realidad que hoy golpea a nuestras familias. Abdiel Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.